Lo voy a recibir a Luis Dallaglio, que ha llegado en vivo y en directo desde la consultora Delfos. ¿Cómo está, Luis? ¿Qué decís, Aldo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Tranquilo? Todo bien. Qué regalito haberlo escuchado a Sandro. La última grabación. El último romántico. La última grabación de Sandro. Esa es la última, sí. La última grabación, la verdad que se le notaba ya agollenechada la voz. Si vale el término. Pobre Roberto. Pero bueno. ¿Qué vamos a ver? ¿La salud de los cordobeses? Sí, vamos a ver cómo se distribuye, cuánta gente se enferma, que dijo que se enferma en los últimos 30 días. ¿Cómo se distribuye la atención médica, digamos, entre el sector público y privado, el público provincial y municipal? Y después, ¿qué satisfacción tienen con algunos aspectos que hacen a la atención médica en general, digamos, no solamente en el ámbito público? Y podemos ver algunas diferencias. Por ejemplo, ahora con la primera placa, la primera consulta que le hicimos a los cordobeses, que es una encuesta muy nuevita también, 1.800 casos, siempre decimos en toda la provincia, desde octubre, le preguntamos si durante los últimos 30 días usted o alguien de su familia habían tenido algún problema de salud, ¿no? Y fíjate que el 38% de los cordobeses dijo que sí, que en los últimos 30 días había tenido algún tipo de inconveniente de salud, ¿sí? No preguntamos cuáles, sino en general. Y a esto mismo lo abrimos por capital y en el interior, para ver si vivir en el interior tiene alguna ventaja o en la capital, digamos, ¿no? Y fíjate que en la capital es menos la cantidad de gente que dijo que había tenido un problema de salud respecto del interior. En el interior lo dijo casi la mitad de los habitantes respecto de la capital, que fue un cuarto, digamos, de los vecinos de la capital. Acá hay una gran diferencia. Habría que ver cuál es el inconveniente que está afectando a la gente del interior, pero evidentemente es una diferencia muy grande porque explica mucho de ese 38%. Vamos a la placa que sigue. Y acá tenemos un evolutivo desde el 2017, con la misma pregunta, si en los últimos 30 días, porque es importante acá verlo en función de la pandemia, si hubo algún tipo de modificación. Y fíjate que el primer dato que surge también acá es que post pandemia, mirá que llegamos hasta la pandemia, antes de la pandemia, con un número más o menos parejo, 44, 40, 44, 42, de gente que en el mes más o menos tiene algún familiar o se enferma directamente. Había bajado mucho en febrero del 25, probablemente también la gente dejó de lado muchos inconvenientes, no se hizo atender, o bien porque el hecho de haber estado de alguna manera protegido hizo que mucha gente no tuviera algún tipo de inconveniente. Pero mirá que se vuelve a disparar ahora hacia fin de año, vuelve a recuperarse la línea histórica de los problemas de salud. Pre-pandemia se empiezan a conocer, a dar datos parecidos. No sé si estará en la otra placa o... este 38, ponerle 30, ¿es una constante de personas que están enfermas? Es decir, porque tenemos que pensar que 1/3 de la población de Córdoba es atendida diariamente. Exactamente, porque impresionante el volumen. Probablemente acá vos tenés gente que es crónica, probablemente, que no está diferenciada, y gente que después tiene estacionalmente algún tipo de dificultad o bien. Es un volumen muy grande. Es muy alta la tensión que hay sobre el sistema de salud en la provincia. Estamos hablando del sistema público, municipal y provincial, y el privado. Y el privado, todo. Y siempre pensar que en el interior hay menos presencia privada que pública. Vamos a ver cómo es, a ver qué dice la encuesta, pero siempre partimos de esa idea, de que en el interior hay menos presencia privada, sobre todo por la crisis de muchas clínicas que eran de propiedad familiar, digamos, ¿no? Pero hay que ver después, vemos qué dice la encuesta. Pero esto que estás marcando, Aldo, de la tensión y la presión, cerca, en torno al 40% de gente que permanentemente tiene alguna dificultad sanitaria, bueno, obviamente mete tensión al sistema público. Y acá lo que hicimos, preguntarle a dónde se hizo atender, si se hizo atender, ¿no es cierto? Y fíjate que, en general, mira, primero el dato más importante, el que está arriba resumido, a los centros provinciales va 4 de cada 10. A los centros privados, y este es el dato que nos llamó la atención, el 45%. ¿Sí? Siempre hay que ver que Argentina y Córdoba en particular es una sociedad que todavía tiene mucha cobertura en términos de obras sociales y prepaga. ¿Sí? Estás en el 60% y más de la población que tiene cobertura médica y obviamente entonces usa el sistema de los centros privados, lo cual también hace que estén tan tensionados. Y después mira la importancia de lo que son los centros, estos son los municipales, ¿no es cierto? Son provinciales municipales. El 15%, que por lo general estos manejan una complejidad básica. El dispensario, el hospital. Primera atención. La primera atención, exactamente. Y después tenés los que más tensión tienen son
los hospitales públicos de la provincia, el 37%, que aplican gran parte del 79%, y las clínicas, sanatorios y hospitales privados explican casi el repartido. otro. Ahí está muy parejito, es donde en general y donde está la mayor complejidad médica también, ¿no? Las clínicas y los sanatorios y en los hospitales públicos, que se atiende en todos los niveles de la salud. Pasamos a la placa que sigue y acá le empezamos a preguntar, que estos son los ruidos que a veces existen, en el caso de los centros de salud provinciales, ¿qué tal a los que fueron, le estamos preguntando, qué tan satisfecho está con la limpieza en general del lugar? El 82% nos dijo que estaba satisfecho. Con la atención médica, el 66%. Con la disponibilidad de insumos, el 55%. Y con la atención administrativa, esto de acceder a la salud. La burocracia. La burocracia, el 55%, de acá donde empiezan a aparecer un poco más los ruidos, ¿no? Esto es la accesibilidad del sistema. Vamos a la placa que sigue y vamos a ver qué pasa con los centros de salud municipales, ¿sí? También la limpieza en un altísimo nivel de consideración, 80%. Este debe ser un rasgo que quedó también después de la pandemia, ¿no? Se quedaron algunos aspectos asociados a mantener la higiene. La atención médica, el 64%, satisfacción con los centros municipales. En el caso de la disponibilidad de insumos, el 45%, acá hay un poco más de ruido, Meraldo. Entre el 28 y el 21, entre el más o menos satisfecho y el desatisfecho, tenés un 49%. Prácticamente la mitad de la gente se está quejando de esto. Y en la atención administrativa también, ¿no? También tiene un ruido, sí. Entre atención médica y limpieza, más o menos bien, la disponibilidad de insumos y la atención administrativa en el caso de los centros municipales. Y vamos a ver qué pasa con los centros de atención pública privados. Acá sube el nivel, obviamente, también el gerenciamiento y la atención y demás se modifica respecto de estas variables. La limpieza 93%, atención médica 86%, disponibilidad de insumos 82% y atención administrativa 80% de satisfacción con estos centros de salud que son los privados y que en general atienden la otra gran parte de la atención médica en la provincia de Córdoba. De este 40% promedio que siempre tiene mensualmente algún tipo de problema en la... Pero vos sumás, Luis, sacás estamos hablando de 400.000 personas diarias que se mueven en el sistema de salud. En el sistema de salud, en toda la provincia, con un nivel de territorialidad muy grande, lo que hace que además sea un servicio transversal, territorialmente, socialmente, porque afecta a gente de poder adquisitivo todo el mundo se enferma. Todo el mundo se enferma y obviamente hay que estar preparado para ver cómo es el trabajo que hace que la salud sea un servicio que está muy expuesto, ¿no? Muy expuesto. Gracias, Luisito. Bueno, muy amable. Bueno, 10 de la mañana.